Ahora, si tenemos un sistema de transmisión trifásico con un espaciamiento entre conductores diferentes, se debe realizar un análisis. El primero es que los valores de capacitancia por fase son diferentes. Y entonces, para equilibrar el sistema, el análisis que se va a realizar la clase de hoy es con la transposición. Entonces recordemos que en la transposición a los tres conductores les asignamos un valor y vamos a mirar las distancias entre ellos, la distancia 1, 2, la distancia 2, 3 y la distancia 3, 1. Y vamos a empezar diciendo que en la posición 1 tenemos a QA, en la posición 2 tenemos a la fase B y en la posición 3 tenemos a la fase C para este primer ciclo de transposición. Entonces, al igual que en el sistema equilátero, primero debemos determinar el voltaje AB y el voltaje CA, que se determinan de la misma forma 1 sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a QA logaritmo natural más QB logaritmo natural más QC logaritmo natural y entonces para simplificar vamos a copiar esto y entonces vamos a hacer claridad que en este caso esto es para el primer ciclo de transposición en este caso y tendríamos lo siguiente. Entonces, en el primer ciclo de transposición, si queremos determinar el voltaje AB, nos ubicamos en el conductor A, entonces la distancia de A a B sería la distancia de 1, 2 y la distancia de A a A sería RA, la distancia. Bueno, para simplificarlo de una vez, vamos a decir que los tres conductores tienen el mismo diámetro, el mismo diámetro, es decir, que corresponden a un único radio, que ese radio es R. Entonces, para simplificar. Si miramos en B, entonces la distancia de B a B sería R, la distancia de B a A sería D1, 2, la distancia de C a B sería D2, 3 y la distancia del conductor C al conductor A sería D3, 1. Si quisiésemos ver el voltaje CA y nos ubicamos en el conductor A, entonces la distancia de A a C sería D3, 1, la distancia de A a A sería R, la distancia de B a C sería D2, 3 y la distancia de B a A sería D1, 2. La distancia del conductor C al conductor C sería R y la distancia del conductor C al conductor A sería D3, 1. Si miramos el segundo ciclo de transposición, es decir, que ahora tenemos la carga A en la posición 2, la carga B en la posición 3 y la carga C
en la posición 1, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, viendo desde el voltaje AB desde la posición 2, en donde se encuentra la carga A, vamos a tener que, para este caso, la distancia del conductor A al conductor B sería D23, la distancia del conductor A al conductor A sería R, la distancia del conductor B al conductor B sería R, y la distancia del conductor B al conductor A sería D23. Visto desde el conductor C, la distancia de C a B sería D31 y la distancia de C a A sería D12. Para el voltaje AC, entonces visto desde el conductor A, la distancia de A a C sería D12, la distancia de A sería R, la distancia de B a C sería D31, la distancia de B a A sería D23, la distancia de C a C sería R, la distancia de C a A sería D12. Y para el tercer ciclo de transposición, entonces cambiaríamos los conductores. Ahora en la posición A estaría la carga A o la fase A. En la posición 1 va a estar la fase B. Y en la posición 2 va a estar la fase C. Y nos quedaría que para esta situación voy a mover la imagen. Nos quedaría que la distancia del conductor A al conductor B sería D31, la distancia del conductor A al conductor A sería R, la distancia del conductor B al conductor A sería D31, la distancia del conductor B sería R, la distancia del conductor C al conductor B sería D12 y la distancia del conductor 2 al conductor 3 sería D23, que en el conductor 3 está la carga A, ¿no? Para mirar el voltaje AC, entonces tendríamos que la distancia de A a C sería D23, la distancia de A sería R, la distancia de B a C sería D12 y la distancia de B a A sería D31. Y en el caso del conductor C, la distancia de C a C sería R y la distancia de C a A sería D23. ¿Qué esperamos con la transposición? Con la transposición esperamos que suceda lo mismo que en el sistema equilátero, es decir, que al final los términos que dependen, en este caso, el voltaje AB únicamente dependa de la carga A y de la carga B, y el voltaje AC únicamente dependa de la carga A y de la carga C, para este caso que los efectos del tercer conductor se hagan cero, y todo esto correspondería a lo realizado por la transposición. Entonces, si analizamos los términos en la suma, entonces vamos a empezar sumando, en este caso, los voltajes AB. Entonces, el voltaje AB, que correspondería a la suma del voltaje del primer ciclo de transposición más el voltaje del segundo ciclo de transposición más el voltaje del tercer ciclo de transposición dividido en 3 sería igual. Y entonces fijémonos que
es igual en todos. Lo que cambiaría es que en el primer ciclo tenemos D1,2, en el segundo D3,1, D2,3 y en el tercero D3,1. Y entonces nos quedaría que el voltaje AB va a ser igual, en este caso, a 1 sobre 2pi epsilon sub 0. Recordemos este tercio, entonces vamos a escribir esto como 6 directamente. Factor común de QA logaritmo natural. Y entonces tendríamos D1,2, D2,3 y D3,1 sobre R por R por R, que correspondería a R al cubo. En los términos de C, que son los primeros que vamos a analizar, tenemos D2,3, D3,1 y D1,2, y en el numerador tenemos que aparecen los mismos términos que van a quedar al multiplicarse, es decir, cuando multipliquemos los términos de C nos va a quedar D1,2 por D2,3 por D3,1 sobre D1,2, D2,3, D3,1, y al determinar el logaritmo natural de este sistema, el término va a ser 0. Entonces estaríamos consiguiendo expresar este sistema como el sistema equilátero, es decir, quitando esta asimetría, todo esto mediante la transposición de los términos. Y en el término que está en B, vamos a tener que aparece R en la parte inferior de 1,2, de 2,3 y en este término hubo un error, porque este término sería R sobre D3,1, ¿no? R y D3,1, y entonces el término nos va a quedar que es más QB logaritmo natural de R al cubo sobre D1,2, D2,3 y D3,1. Cuando miremos el voltaje AC, entonces este voltaje AC, que va a ser nuevamente la suma de los tres voltajes AC dividido en 3, nos quedaría entonces que sería 1 sobre 6pi epsilon sub 0, que multiplica a QA logaritmo natural. Y entonces en este caso, si miramos, QA tiene D3,1, D1,2 y D2,3, es decir, que tendríamos en este caso D1,2, D2,3, D3,1 sobre R al cubo más, y cuando miremos el término que está en B, va a suceder lo mismo que en el caso anterior. Vamos a tener que el numerador y el denominador son iguales y que el logaritmo de 1 sería 0, y nos quedaríamos únicamente con el término que está en C, en donde en C vamos a tener R sobre D1,3, R sobre D2,1, casi nos olvidó el 1, y R sobre D2,3, y eso nos diría que el término que va a aparecer acá sería QC logaritmo natural de R al cubo sobre D1,2, D2,3, D3,1, y estos serían los términos. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Entonces, en este caso, sabemos que 3 veces el voltaje AN va a ser igual al voltaje AB más el voltaje AC.
Y en este caso, al sumar los dos términos, nos quedaría que 1 sobre 6pi epsilon sub 0 como factor común. Nuevamente en QA tenemos los términos logarítmicos iguales, es decir que vamos a tener dos veces QA logaritmo natural de D12 por D23 por D31 sobre R al cubo, y al igual que en el sistema asimétrico, en este caso nos va a quedar que el logaritmo natural de R al cubo sobre D12, D23 y D31 que multiplican en este caso a QA qué pena, QB más QC. Para empezar a simplificar la expresión, vamos a decir que empleamos el término de la inductancia, es decir, el D equivalente, que va a ser igual a la raíz cúbica de D12 por D23 por D31. Y lo otro que sabemos es que QB más QC, al ser un sistema balanceado, van a ser iguales a menos QA. Y entonces en esta expresión se simplifica de la siguiente forma. Entonces 3 veces BAN va a ser igual a 1 sobre 6pi epsilon sub 0 que multiplica a 2 QA de D12, D23, D31 sobre R al cubo más, entonces acá en realidad nos aparecería ahora menos QA logaritmo natural de R al cubo de D12, D23, D31. Y si lo expresamos como un logaritmo positivo, es decir, invertimos el denominador y el numerador, nos quedaría más D12, D23, D31 sobre R al cubo, y eso nos diría que 3 veces el voltaje AN va a ser igual a 1 sobre 6pi epsilon sub 0 que multiplica 3 veces QA el logaritmo natural de D12, D23, D31 sobre R al cubo, y considerando que en este caso esto se puede expresar como el D equivalente al cubo, es decir, D12 por D23 es lo mismo que D equivalente al cubo, podemos sacar factor común de ese, podemos expresar esto como un logaritmo que nos va a quedar al cubo, y eso sería el voltaje AN igual a 1 sobre 6pi epsilon sub 0 que multiplica a QA por el D equivalente sobre R, y todo esto es el término del logaritmo que está al cubo, que se puede expresar también 3 veces, como 3 veces ese logaritmo, simplificando este término y dándonos como resultado final que el voltaje AN es igual a 1 sobre 2pi epsilon sub 0 QA logaritmo natural del D equivalente sobre R, es decir, que la capacitancia A, que va a ser igual a la carga A sobre el voltaje AN,
va a ser igual a 2pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural del d equivalente sobre r, faradio sobre metro. Y esta sería la expresión que nos sirve. Fíjense en que la única corrección que se le hace a este sistema con la transposición, entonces, es que no utilizamos la distancia d, sino que ahora empleamos el d equivalente para este caso.